bien en esta mañana y damos gracias a Dios por permitirnos arrancar con esta clase que son nociones básicas de crítica textual, que esperamos que en cierto modo sea un empujoncito para ir más allá que simplemente las nociones básicas. Les agradecería que por favor, para hacer las clases un poquito personal, a mí me gustan que todos tengan la cámara encendida de ser posible. Algunos tienen limitaciones de conexión, otros tienen limitaciones por el espacio en que se encuentran, eh, pero de unos no se han peinado, los que necesitan peinarse se peinan y abren su camarita. Dentro de lo que sea posible, creo que es respetuoso los que pueden, tanto eh, para el espacio de la clase como para los demás. No ser posible, por lo menos durante el tiempo de preguntas, si pueden ayudarnos con esta parte. Me gustaría hablar un poquito, antes que nada, de algunas de las cosas que vamos a estar hablando a través de cada una de las semanas en este curso de nociones básicas de crítica textual. Esta primera semana nosotros vamos a estar enfocándonos específicamente en dar aspectos introductorios sobre crítica textual, al mismo tiempo que vamos a poner un poquito en contexto la problemática que representa para algunos el estudiar esta ciencia, quizás combatiendo algunos de los malos entendidos que hay eh, en este respecto. La semana siguiente, el sábado 24 de junio, vamos a estar hablando sobre crítica textual del Antiguo Testamento. Entonces, aunque hoy dentro de la introducción vamos a ver algunos de los manuscritos del, del Antiguo Testamento, algunos de los testigos, perdón, del Antiguo Testamento, la semana siguiente vamos a enfocarnos en los diferentes manuscritos que hay disponibles, como las variantes que hay entre los manuscritos puede afectar o no el trabajo de traducción y de lectura bíblica, y también el impacto que esto tiene en la liturgia, los programas de las diferentes denominaciones cristianas o para el estudio bíblico. La tercera semana nos vamos a estar enfocando en crítica textual del Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos de los manuscritos. En comparación, ustedes se van a dar cuenta que el Nuevo Testamento tiene una cantidad impresionante de manuscritos en relación a la cantidad de manuscritos relevantes para la crítica textual que tiene el Antiguo Testamento. Algunos manuscritos del Nuevo Testamento son muy pequeños y fraccionados, a diferencia de otros manuscritos del Antiguo Testamento. Entonces, es posible que en esta sección tengamos que tomarnos un poco más de solamente una sesión. Así que probablemente estaremos tocando la semana 4, en donde vamos a estar viendo aspectos generales de crítica textual, y aquí me quiero enfocar mayormente en Antiguo Testamento, que es mi especialidad, aunque como consultor de traducción también trabajo con Nuevo Testamento, y vamos a estar viendo las notas masoréticas, no solamente desde la Biblia hebraica o Stuttgartensia o la Biblia hebraica quinta u otros recursos que hay por ahí, sino que vamos a estar viendo las notas masoréticas en los mismos manuscritos. Y esto es sumamente importante porque muchas veces estamos acostumbrados a ver el espacio organizado y quizás digamos que no sé cómo lo puedo decir, organizado y en cierto modo rebajado, no en el sentido negativo de la palabra, que tienen las Biblias hebraicas. Por una diferencia importante es que en los manuscritos la memoria es
importante. Las notas masoréticas se dan a partir de palabras que aparecen en ciertos versículos y la memoria de esos versículos es lo importante. Las masoras que tienen las Biblias hebraicas nos dicen cuáles son esos versículos, obviamente conectando con los recursos que, que son complementarios a estas Biblias. Vamos a estar viendo también el Nestle Aland 28, que es la última edición del Nuevo Testamento griego, editado por Nestle Aland, y el de Sociedades Bíblicas, el número 5, que es también la última edición. Vamos a ver algunas cositas de las nuevas ediciones que se están preparando de ambas versiones. Y la quinta semana vamos a estar entonces viendo o haciendo un recorrido a través de la metodología de trabajo en crítica textual. Aunque esto requiere un conocimiento elevado de las lenguas bíblicas, vamos a ver cómo se puede hacer instrumentalmente con algunos recursos que están disponibles en línea. Y vamos a ver cómo se reúne la evidencia, se compara la evidencia, vamos a evaluar diferentes lecturas y cuáles son cuál es el formato para elegir la mejor lectura, comparando diferentes decisiones de traducción en diferentes versiones de la Biblia. Entonces, estas van a ser nuestras 5 semanas. Es bastante material, entonces le voy a pedir su paciencia, al mismo tiempo que reconozcan que este curso es altamente técnico. Entonces vamos a tratar de mantenerlo informativo, pero a mí no me gustaría simplemente dejarlos con información, sino que me gustaría también dejarlos con ciertos recursos que ustedes eh, puedan cuando se vean frente a diferentes manuscritos o materiales, puedan reconocer cómo trabajar o comparar las diferentes variantes. Entonces, hoy introducimos el tema. La próxima semana hablaremos de crítica textual del Antiguo Testamento. La próxima semana, la semana siguiente, el 1 de julio, crítica textual del Nuevo Testamento. La cuarta semana, cuarta entrega, estaremos viendo notas masoréticas, aparatos críticos, tanto de las Biblias hebraicas como de los Nuevos Testamentos griegos. Y vamos a ver finalmente el trabajo del crítico textual. Así que eso estaremos viendo los próximos días. Voy a estar compartiendo pantalla. Me dicen si la ven. Un ratito. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, y ahí estamos. Y continuamos. Entonces, como estaremos trabajando es que vamos a dar los puntos principales de la clase luego. Entonces, ustedes van a estar teniendo un tiempecito de preguntas, que son unos 10 minutos al final de cada una de las horas. Ya saben, porque están tomando otras clases. Aparte de eso, pueden hacer preguntas todo el tiempo a través del el aula virtual. Junto con las clases, y esto no va a ser necesariamente anticipado por lo siguiente. Vamos, dependiendo de hasta dónde lleguemos, serán asignadas ciertas lecturas o ciertos recursos
en línea y necesitamos que complementen con esos recursos en línea para que puedan tener un buen contexto. Al mismo tiempo, sería bueno saber, y voy a abrir un espacio dentro del aula virtual para que me digan qué conocimiento tienen de las lenguas bíblicas, si tienen ningún conocimiento, si tienen un conocimiento instrumental, o si están empezando a estudiarla, o si tienen conocimiento de las lenguas bíblicas, porque esto nos va a estar ayudando eh, en en lo que haremos. Así que aquí vamos. Aunque para algunas personas es solamente un objeto de estudio, la Biblia es un libro sagrado, y es un libro sagrado para los judíos, pero también es para todo tipo de cristianos, ortodoxos, protestantes o evangélicos. Hay regiones del mundo en donde evangélico es una cosa muy distinta a protestante. También para católicos, otras denominaciones cristianas de corte oriental, como la cóptica de Egipto, la cóptica de Siria. Y un libro sagrado necesita ciertas características. Lo primero es que las comunidades que lo consideran sagrado entienden que debe ser inspirado o dictado por la divinidad. Y aquí voy a hablar un poquito en términos generales. Entonces, eso es lo primero. Un libro sagrado necesita ser inspirado. Lo segundo, debe ser aceptado por una comunidad de creyentes. Entonces, en base a esa inspiración, una comunidad de creyentes acepta el canon de este libro, como ustedes saben, y vamos a estar hablando un poquito de esto porque va a correspondernos en crítica textual del Antiguo Testamento. Hay partes de este libro sagrado que algunos consideran no inspiradas, entonces no la tienen dentro de su canon, pero otros sí la consideran inspiradas y sí la tienen dentro de su canon. Aquí tenemos este asunto de aceptación. Y por último, este texto debe representar, a causa de esto, de que es inspirado y que es aceptado por la comunidad, autoridad para eh, para estas comunidades. Y es por esto que el estudio de la crítica textual es es importante. ¿Por qué? Porque aunque nosotros creemos que, o los creyentes creen en una de las dos líneas, que el libro es inerrante o infalible, no vamos a entrar aquí en cuestiones doctrinales, sino obviamente en cuestiones factuales. Eh, entonces, hay comunidades que de acuerdo a su doctrina, consideran que este libro es inerrante, y otros, de acuerdo a su doctrina, consideran que este libro es eh, infalible, y nos tocará definirlo en algún punto, aunque no entraremos en cuestiones eh, doctrinales. Tenemos que reconocer que al ser en sus primeras versiones, primero transmitidos oralmente en el caso del Antiguo Testamento y partes del Nuevo Testamento, luego puesto por escrito y luego copiado a mano a través de años y años de ir en este proceso, hay variantes dentro de los diferentes manuscritos que nosotros tenemos. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué hacemos con esto? El texto que tienen en pantalla, si me permiten leerlo, dice: Ben Shana Shaul Bemalchu, Shtei Shanim Malach al Israel. Cuando Saúl tenía, que una variante textual incluida por el profesor cuando hizo la traducción en el PowerPoint.
Saúl tenía 1 año de edad cuando comenzó a reinar. Arreglémoslos desde ahora. Saúl tenía, y probablemente ustedes lo conocen, este problema textual, 1 año de edad cuando comenzó a reinar y reinó 2 años sobre Israel. Es posible que Saúl haya tenido 2 años de edad cuando estaba persiguiendo las burras o tratando de encontrar las burras de su padre junto a su criado, y tuvo este encuentro con Samuel en el cual también profetizó y solamente reinó 2 años. Obviamente, esto es no posible. Nos encontramos frente a una variante textual que algunos de ustedes seguro conocen y que representa una cuestión complicada. O esta, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. Si me permiten leerla, dice: el Altísimo fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Algunas traducciones van a tener según el número de los ángeles. Otras van a tener según el número de los hijos de Dios. Pero también tenemos el Altísimo fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Qué tenía el texto, el autógrafo? ¿Qué tenía? Tenía corte celestial, tenía los hijos de Dios, tenía los ángeles o tenía los hijos de Israel. ¿Qué hacemos con esto? ¿O qué hacemos con esto? Éxodo capítulo 4, versículo 25. Todo lo conocemos de esta manera. Si me permiten leerlo, dice: pero Séfora tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio a su hijo, luego lo arrojó a sus pies y dijo: a decir verdad, tú eres para mí un esposo de sangre. Esta es la Reina Valera, la traducción de la Reina Valera contemporánea del texto masorético. Luego vamos a tener definiciones para los que quizá no están familiarizados con estos términos. Sin embargo, en uno de los testigos, que luego veremos cuál, dice: entonces Séfora tomó una piedra afilada y circuncidó que su duro corazón. Se postró a sus pies y dijo: a decir verdad, tú eres para mí un esposo de sangre. ¿Cuál es la variante correcta? Pues, le cortó el prepucio a su hijo o lo circuncidó, que es lo que tradicionalmente todos leemos las distintas versiones de la Biblia, o circuncidó su duro corazón. Ahora, ¿cómo tomas una piedra y circuncidas el corazón de alguien? Bueno, ¿o qué hacemos con esto? Que a muchos le llama la atención y que ustedes conocen. He tratado de ir equilibrando entre variantes que algunos conocen y variantes que quizás no son tan conocidas, pero obviamente luego profundizaremos ahí. Dice Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno, o como algunos lo tienen memorizado, con ayuno y oración, que es Mateo 17:21 en la mayoría de nuestras Biblias, pero nos hemos dado cuenta que, quizás algunos de ustedes se han dado cuenta, que este versículo, como no aparece en los manuscritos más antiguos, algunas traducciones simplemente lo han sacado, lo omiten y saltan del versículo 20 al versículo 22, y otras lo ponen entre corchetes. Estos personajes que vamos a ver mucho en las Biblias, en las traducciones más recientes de la Biblia.
Y en este caso, si no aparecen los manuscritos más antiguos, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Porque también crítica textual se trata acerca de esto, no solamente de identificar las variantes textuales, sino también al mismo tiempo de poder tomar una decisión, por lo mismo, porque esto representa un texto sagrado. ¿Qué decisión tomamos? Dejamos el versículo y no hacemos ninguna nota, dejamos el versículo y ponemos una nota al pie de página, ponemos el versículo entre corchetes y decimos, este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos, o simplemente eliminamos el versículo. Son las decisiones del día a día de los diferentes, de las personas que trabajamos, de hecho, en traducción. Todos estos pasajes y muchos más que estaremos viendo caen dentro del dominio de la crítica textual. No cambian de sentido porque al traductor se le ocurrió cualquier cosa o hizo lo que le dio la gana, o el equipo de traducción, como he escuchado muchas veces, tenía motivaciones malvadas o motivaciones doctrinales. Que sucede, pero usualmente no sucede en versículos que tienen cuestiones textuales y de hecho sucede muy poco. Eh, no tiene que ver con nada de esto, tiene que ver con que se ha encontrado con el extraño, la extraña aparición o la extraña presencia de una variante textual. A causa de estas decisiones que se toman en diferentes traducciones, muchas personas entienden que crítica textual es una ciencia inspirada por el mismo Satanás para poder destruir la validez de el libro sagrado o el libro que nosotros consideramos sagrado, la Biblia. Pero es así, estamos siendo motivados por Satanás de ninguna manera. Y es por eso que en las próximas semanas, en este grupo, vamos a estudiar a fondo, al menos hasta donde el tiempo nos permita, y voy a estar disponible para que, dentro obviamente del tiempo que tengo, para que podamos estar en contacto usando los recursos del aula virtual y podamos estar hablando sobre o conversando sobre sus preguntas y preocupaciones. Pero vamos a estudiar vamos a llegar a lo más profundo que el tiempo nos permita para ver en realidad qué es la crítica textual y cómo esta ciencia es útil para conocer el contenido de las escrituras. En mi caso particular, estudio y lo hago no solamente por mi trabajo de traductor. Una de las cuestiones de los que somos nerds es que hacemos cosas que las personas consideran inusuales en su tiempo libre, pero una de las cosas que hago en mi tiempo libre es sentarme horas con manuscritos antiguos que están disponibles en alta resolución en internet y gratis. Algunos requieren una clave o un pase especial que también se puede conseguir gratuitamente y esto se hace porque son páginas donde contribuyen diferentes personas. Me gusta pasar horas mirando qué está pasando dentro del manuscrito, cuáles son las decisiones que constantemente toma el escriba o cuáles son los errores que se cometen a través de él. Y lo hago como cristiano que cree y confía en que la Biblia es la revelación especial del Señor. Y naturalmente en los últimos años vemos que a causa de que la crítica textual no es solamente un conocimiento especializado, sino que también es de conocimiento público para algunas personas, estas variantes y estas cuestiones que hay de palabras difíciles o oscuras o de textos complicados dentro de las escrituras. Algunas personas han retado la veracidad del texto bíblico. Una de las cosas que se dice es que porque fue copiado a mano, nosotros no tenemos la menor idea qué dice. Entonces, podemos confiar en el Antiguo Testamento, podemos confiar
en el Nuevo Testamento, porque según se dice, se ha corrompido a través de escritos y de copias y copias y copias y copias. Lo que vamos a ver es que el texto sí es confiable. Es posible saber lo que la Biblia realmente dice, aunque hay algunos casos en que el texto nos va a dejar, tenemos que ser totalmente honesto con cierto grado de, digamos, de ambigüedad. Y tenemos que tener paz con esa ambigüedad hasta cierto punto, y lo que vamos a ver en las próximas semanas ayuda con esto. Sumamente importante, antes de entrar a definiciones, se llama crítica textual, no porque critica, ¿ok? Algunos lo interpretan así. No se llama crítica textual porque critica. Se llama crítica textual porque estudia. Crítica es simplemente estudio profundo de las copias de un texto. Y el crítico textual no solamente estudia, sino que compara. Entonces sería estudio y comparación profundos. El sentido de la palabra crítica, ¿ok? Vamos a adelantarnos en esta parte. Estudios y comparación profundos. No porque critica. Y se lo digo porque algunos inmediatamente se sienten amenazados cuando se habla de crítica. Me están criticando el texto bíblico. Y hasta que nosotros tratemos esto, me gustaría que en los próximos días ustedes pongan a un lado estos términos. No porque no sean importantes, sino porque primero tenemos que ver la evidencia. Inerrante, infalible. Ok, entonces a partir de ahí creo que podemos entrar en algunas definiciones. De hecho, pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, dependiendo del tiempo. Veo que ya hay por lo menos una persona ha puesto dos inquietudes. Dependiendo del tiempo, nosotros vamos a poder responder todas las preguntas o no, pero vamos a tratar de responder todas las inquietudes. Y traten, por favor, de mantener las preguntas sin comentarios. Enfoquémonos en las preguntas objetivas para no tener problemas en responderlas. Siguiente pregunta. ¿Están viendo los slides? ¿Se ven? ¿Se ven los cambios? Los diapositivas, ¿se ven? Sí, sí, se están viendo, profe. Perfecto. Entonces, continuamos. Definamos entonces crítica textual. La crítica textual trabaja con el origen y la naturaleza, y esto es importante que veamos, de todo tipo de textos. Es el origen y la naturaleza de todo tipo de textos. En nuestro caso, es la Biblia. Pero tenemos que sacarnos de la cabeza que la crítica textual solamente trabaja con el texto bíblico. Hay crítica textual de Homero. Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Hay crítica textual de Dante, el escritor de la Divina Comedia. Hay crítica textual de textos en latín, antiguo y clásico. Y hay crítica textual de textos en inglés antiguo, en sajón, y en otro tipo de textos. Entonces, la crítica textual simplemente busca saber cuál es el origen de estos textos, porque estos textos tradicionalmente se le ha asignado un origen. Vamos a ver que aunque para nosotros autoría
está conectada con el origen. En el caso del texto bíblico, muchos de los libros tienen una autoría tradicional, sin embargo, no ha sido firmado por el que se considera el autor, y otros simplemente no están firmados. Entonces, quizás tienen el nombre del personaje como Samuel, pero el libro va mucho más allá. El 80% del libro no tiene nada que ver con la vida de Samuel y tiene que ver con, de hecho, cosas que sucedieron mucho después, hasta mucho después de que Samuel eh, murió. Pero parte del origen son los autores que afirma la tradición, los verdaderos autores de estos textos, ¿o no? Y si no, ¿quién fue el autor o quiénes fueron los autores? ¿Cómo surgieron estos textos? Estos textos surgieron primero oralmente y fueron transmitidos de generación en generación y luego puestos por escrito dentro de un compendio, si podemos llamarlo así, de textos orales de cierta comunidad, o alguien tomó diferentes textos escritos y lo ensambló, alguien copió lo que un profeta decía y luego el profeta dio su aprobación, o se juntaron diferentes textos de alguien que copió los oráculos de un profeta que usualmente hablaban, no, de hecho muy pocos de los profetas escribían, y entonces lo reunió para formar este libro, o alguien se sentó y lo escribió. Entonces, todas estas cosas junto con el año en que se escribió, la aparente fecha de su autoría o de surgimiento, son parte importante de lo que es la crítica textual. Y digo nuevamente, no tiene que ver solamente con el texto bíblico. Vamos de hecho a ver algunos ejemplos de crítica textual de Homero y de algunos textos de griego antiguo y de otras lenguas semíticas. Como saben, hebreo es una lengua semítica, y ugarítico, acadio, sumerio, que se hablaban dentro del contexto babilónico, son también lenguas semíticas. El arameo, el amhárico, que se habla en Etiopía, el árabe son también lenguas semíticas, y solamente lo vamos a ver de modo que nosotros veamos cuánto se ha avanzado en crítica textual de las clásicas, como se le llama, de las disciplinas clásicas, en el caso, por ejemplo, de Homero y de textos griegos o latín más antiguos, y cómo nosotros todavía estamos con conceptos del siglo XIX cuando hablamos de crítica textual del texto bíblico, a pesar de que hay otros estudios y con otras conclusiones que son mucho más factibles, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el siglo XIX no se tenía ni la mitad de los manuscritos que nosotros tenemos del día de hoy del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Entonces, crítica textual, y estas cosas algunas de estas cosas tienen que memorizarlas si se van a tomar en serio el estudio de la Biblia. Trabaja con el origen y la naturaleza de todo tipo de textos, en nuestro caso, el texto bíblico. Segunda definición importante: testigos textuales. Los testigos son las diferentes formas, y vamos, aunque crítica textual no es solamente sobre el texto bíblico, de aquí en adelante nos vamos a referir al texto bíblico exclusivamente, al menos que les señale lo contrario. Los testigos son las diferentes formas del texto bíblico que no solo incluyen manuscritos completos, sino también citas en textos no bíblicos. Por ejemplo, en textos de padres de la iglesia, cuyo estudio es conocido como patrística, de lo que en español tenemos poco, pero hay abundante material, aunque ha sido
se ha dejado de estudiar durante algunos años, de padres de la iglesia, cómo mencionan textos que ya eran autoritativos en cierta época, cómo traducen del griego al latín ciertos textos. ¿Qué le parece la mención el uso de ciertas palabras en el texto hebreo, así como sus trabajos de conciliación y comparación de textos? Entonces, los testigos textuales no solamente van a ser textos bíblicos, que incluyen no solamente manuscritos en los idiomas originales en que se escribió la Biblia, sino también va a incluir traducciones muy antiguas, algunas de las cuales vamos a ver hoy si nos alcanza el tiempo. Y estos testigos textuales, esos manuscritos, completos o incompletos, tienen variantes. ¿Ok? ¿Qué son variantes? Los detalles que componen un texto son llamados lectura. Las lecturas de un texto que se han aceptado como central son llamadas variantes. Aquí aclaro, cuando digo que se ha aceptado como central, no es la lectura, sino el texto que se ha aceptado como central. ¿Ok? Entonces, esas variantes. Y como vamos a ver, algunas variantes son complicadas, otras variantes son más sencillas, algunas variantes parece que carecen de total importancia, pero ninguna afecta de ninguna manera, valga la redundancia, el significado del texto o algunas posiciones doctrinales que son importantes para todas las iglesias cristianas y todas las denominaciones. Finalmente, antes de entrar a un tiempo de preguntas, el urtext o urtexto. Este es un punto importante. Aclarando que algunos estudiosos han dejado de perseguir la búsqueda de este texto autografiado u original. El proceso de la crítica textual o su fin es encontrar el urtext, que es el libro que se considera autoritativo, que es el que inicia el proceso de transmisión, es decir, la fuente de la cual se hicieron copias y copias y copias y copias a través de los años. Entonces, el propósito de la crítica textual al trabajar con todos los manuscritos que nosotros tenemos a mano es llegar a la estructura real que tuvo ese texto, es el urtext. ¿Ok? Recuerden memorizar crítica textual, testigo textual, urtext y otras definiciones que vamos a dar. Entonces, el punto de la crítica textual es llegar a ese urtext. Como no tenemos a mano ninguno de los autógrafos, y vamos a definir autógrafo después del tiempo de preguntas, no es correcto decir texto original. Cuando hablamos de la Biblia en hebreo o griego, lo correcto es decir texto en la lengua original o texto hebreo o texto griego. Una pausa aquí y pasamos al tiempo de preguntas. Algunas preguntas aquí. Eh, eh, Dice, juguloso y cuidadoso que eran los judíos que no hayan guardado una copia original. Es posible que se haya guardado, pero no sabemos dónde está. Entonces,
Hablamos de años de movimiento a causa de persecución, de cautiverio o de guerra, de edificios que se deterioran por catástrofes naturales o por catástrofes provocadas por la mano humana y así sucesivamente. Entonces, es posible que lo hayan guardado, pero no lo tenemos. José también pregunta cómo decirle a la iglesia que Mateo 17:21 fue agregado. Mira, yo creo que, y vamos a ampliar un poquito con respecto a esto, pero creo que lo más responsable es no aparece en los manuscritos más antiguos. Ahora, nosotros no tenemos el urtext y tampoco sabemos si el manuscrito más antiguo que tenemos es la copia que se hizo directamente del autógrafo. Entonces, puede ser que si decimos que es una inserción, en 10 años o 15 años vamos a encontrar un texto más antiguo que sí lo tiene. Y entonces, si lo tiene, significa que años de decisiones dentro de la traducción, por ejemplo, quitando ese versículo porque no aparecía en los manuscritos más antiguos que teníamos en la mano, tengan que ser obviamente cuestionados y puestos al verdadero fuego porque ya tenemos textos más antiguos. Entonces lo correcto es decir, no aparecen en los manuscritos más antiguos y vamos a hablar un poquito más sobre qué decisiones cuáles son las decisiones legales que debería tomar un traductor. Vamos a hablar obviamente de la coma juanina, entonces Rodolfo, si me permites, que más adelante será en la tercera clase, lo siento. Vamos a hablar un poquito sobre Primera de Juan 5:7, pero no me puedo adelantar. Juan y Roger también vamos a responder estas preguntas en las próximas clases. Por ejemplo, en la siguiente semana vamos a hablar de los manuscritos más confiables del texto hebreo y en la tercera semana de los manuscritos también más confiables del texto del Nuevo Testamento. Vamos también a hablar de las reglas del urtext. José Gómez dice, el urtexto podría cambiar si se encuentran textos más antiguos, quizás lo del Concilio de Calcedonia. El urtexto, solamente sabremos del urtexto si llegamos al urtexto. Entonces, es complicado, pero no es tan simple como decir, ya llegamos. Lo más simple sería encontrar directamente los autógrafos que en una remodelación del Muro de los Lamentos o del Domo de la Roca se encuentren eh, el manuscrito autografiado por cierto profeta o por cierto escritor de la Biblia. Hay manuscritos o hay libros de la Biblia que son compilación, proverbios, salmos, los libros de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Entonces, ¿cómo saber quién es necesariamente el autor? Es un poquito complicado en ese sentido, pero no os apresuréis. Llegaremos a un punto, de hecho, satisfactorio con alguna de estas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, José. Buenos días, maestro. Buenos ¿Puedes abrir tu cámara, por favor? Perdón. A ver, a ver. Gracias. A ver. Ahí Bueno, está. buen día, maestro. Gracias. Si hemos evidenciado que hay textos que en los manuscritos más antiguos que tenemos no se encuentran, entonces, ¿cómo un traductor o cuáles son los pasos que un traductor toma para agregar estas palabras? Esa es mi Eh, pregunta. Muy buena pregunta. No te la puedo responder totalmente ahora porque entonces llegaríamos al final del curso. El punto del curso es que nosotros tengamos
no solamente que ustedes tengan una definición de lo que un traductor o un crítico textual hace, sino que también ustedes puedan ver cuáles son los instrumentos que se usan. ¿Qué tiene que tener a mano un crítico textual? Aparte de los manuscritos. ¿Qué conocimiento debe tener? Y en base a eso, ¿qué decisiones debe tomar? Usualmente las decisiones, con lo que puedo decir hasta ahora, y obviamente luego pasaremos a lo que se debe hacer, usualmente las decisiones con respecto a estos versículos o a ciertas palabras que no aparecen en ciertos versículos en los manuscritos más antiguos, no la hace el traductor, sino que la hace el comité de traducción. Cuando se hace una traducción, se hace un translation brief. No tengo el término en español a mano, pero el translation brief lo que quiere decir es cuáles son los manuscritos que vamos a estar usando, cuál es el texto base, qué decisiones vamos a tomar con respecto a Hapax. Oh, un minuto así puedo escribir la palabra, para los que quizás no conozcan el término. Hapax legómena. Entonces, Hapax es una sola vez. ¿Qué vamos a hacer con las palabras que aparecen una sola vez y que no conocemos su significado? ¿Y qué decisiones vamos a tomar con pasajes que son oscuros? Pasajes que son oscuros es que tienen diferentes versiones no es solamente una variante sencilla, sino son variantes complicadas como lo de la circuncisión del corazón y la circuncisión del prepucio. Entonces el comité de traducción dice, vamos a ir por esta línea, vamos con respecto a los versículos que no aparecen en los manuscritos más antiguos, lo vamos a eliminar o lo vamos a poner entre corchetes, aclarando que se debe, estos no aparecen en manuscritos más antiguos y así sucesivamente. Entonces esta decisión la toma el comité de traducción, que son los directores de la traducción en sí, para que haya consistencia y coherencia. ¿Por qué? Porque no todos los traductores piensan igual. Entonces, en un grupo de traducción, algunos van a querer eliminar el versículo, mientras que quizás yo voy a querer mantenerlo y aclararlo. Y otros van a simplemente decidir ni aclararlo ni quitarlo, sino dejarlo como estaba en versiones anteriores. Tristemente, y esto lo tengo que decir con mucho cuidado, muchos traductores han leído sobre crítica textual, pero no han trabajado crítica textual. Y aunque cuando digo no han trabajado, no es que sean críticos textuales, porque tú no puedes ser experto en todo. El que es experto en todo no es experto en nada. A lo que me refiero es que de primera mano estas personas hayan explorado las variantes en los aparatos críticos. Y eso es una crisis dentro de la traducción. Hay traductores que no saben trabajar con notas masoréticas, por ejemplo, y que mucho menos se enfrentarían a notas masoréticas en manuscritos. Entonces estamos frente a un problema complejo y por eso usualmente la toma el comité de traducción. Pero José, vamos a ir, paciencia, vamos a ir llegando, pero muy buena pregunta. Angélica dice, ¿nos puede recomendar un libro de crítica textual en físico, por favor? Tenemos un problema. Solamente hay en español un libro de crítica textual bíblica confiable y es una introducción muy pequeña. Entonces lo voy a poner dentro de la bibliografía, pero también pueden ver dentro de la bibliografía los que hablan inglés, algunos textos en inglés, que son los que tienen los últimos avances. Lamentablemente en Latinoamérica, por ejemplo, en cuestiones de crítica textual, para mencionar solo un caso, nos hemos quedado, por ejemplo, en la hipótesis documentaria. Y hay ciertos ya en estratos altos de estudios bíblicos,
ya no se habla de la hipótesis documentaria ni se cree en la hipótesis documentaria como se planteó en el siglo XIX. Sin embargo, seguimos hablando de yavistas, deuteronomistas, etc. Entonces, voy a tratar de exponerlo lo más posible a ciertos materiales. Les recomendaré ese libro. Y los que sepan inglés, entonces vean la bibliografía y nos mantendremos pasando algunos textos. Entonces, paramos con las preguntas. Denme un segundito. Y continuamos con el resto de la clase. Luego tendremos más preguntas. Un ratito. Okay. Entonces, para que volvamos al hilo de lo que teníamos, empezamos con las definiciones. Hablamos de la definición de crítica textual. Nos movimos luego a la definición de testigos textuales, variantes y el urtext. ¿Ok? Y aquí partimos. Quisiera repetir nuevamente. El fin de la crítica textual es llegar a este urtext, lo que se conoce, aunque el lápiz se me desconecta, lo que se conoce como autógrafo. ¿Ok? Autógrafo. ¿Qué es un autógrafo? El autógrafo es el manuscrito o el papiro original que escribió el autor bíblico. Hasta la fecha no tenemos ninguno a mano, ni siquiera de el Nuevo Testamento. Okay. Tenemos textos muy antiguos de la Biblia hebrea encontrados en Qumran. Tenemos manuscritos, aunque dañados en gran parte y solamente una parte de uno de los evangelios del primer siglo, pero tampoco es un autógrafo. Por lo menos a partir del pequeño texto que tenemos no lo podemos considerar un autógrafo, y a partir de la datación también, en el caso de que lo haya escrito quienes nosotros creemos es el evangelista. Entonces, este es el autógrafo, ahí es que queremos llegar. Y por eso es importante que ustedes, después de haber iniciado este curso, ya no hablen de texto original. Ok. Entonces, no sé por qué se me está desconectando. Por favor. Ok. Como alguna gente dice, el texto original dice, sino que hablamos de texto en las lenguas originales, como mencioné anteriormente, o textos en griego o en hebreo. Y aquí antes de continuar, entiendo que hay muchos términos técnicos y vamos a seguir dando algunos términos técnicos, pero es importante. Ustedes van a tener esta presentación, así que no se preocupen, a mí no me importa compartirla de ninguna manera, pero es importante que se mantengan familiarizados con estos términos, por favor, y que me tengan paciencia en esta parte que es altamente técnica, ¿ok? Entonces, texto en las lenguas originales, o texto hebreo, o texto griego, ¿ok? Traducciones, y aquí tenemos que definirlas, porque algunos de los testigos, como vimos, son traducciones. Las traducciones son textos antiguos que representan las primeras traducciones o principales traducciones antiguas del texto bíblico. Hoy vamos a ver dos o tres. Por ejemplo, la Septuaginta es uno de estas traducciones antiguas, que es quizás, junto con los Tárgumes, la primera traducción que se hizo del texto de la Biblia hebrea.
Del Nuevo Testamento tenemos traducciones como la Peshitta, tenemos traducciones obviamente del Antiguo y del Nuevo Testamento, la Vulgata. En un ratito vamos a explicar algunas de estas traducciones, así que tranquilos. Pero cuando decimos traducciones no nos referimos a todas las traducciones de la Biblia, incluyendo la Reina Valera, que algunos piensan con todo el respeto que bajó gloriosamente del cielo, sino a traducciones antiguas. ¿Ok? Traducciones antiguas. Y en el caso del Nuevo Testamento vamos a ver el detalle fascinante de que surgieron traducciones a lenguas incluso célticas, sajonas, germanas, a finales del siglo II y principios del siglo III, cuando algunos consideran que todavía no había un canon, había traducciones del texto, aunque en ocasiones con una orden diferente del texto que nosotros consideramos canónico y prácticamente completo. Okay, cuando hablamos de manuscrito, y esto es importante definirlo porque hoy en día manuscrito es cualquier cosa escrito por un autor. Entonces, si alguien escribe un libro, esta primera copia de este libro que se escribió a computadora es considerada un manuscrito. Pero cuando nos referimos al texto bíblico, manuscrito es el texto escrito a mano. De hecho, manuscrito, mano escrito. Sé que son muy inteligentes, pero bueno aclararlo. Que era la forma en que se escribían los libros y las historias antes de la invención de la imprenta. Entonces, vamos a tomar en cuenta que en gran parte del texto bíblico pasó por dos procesos. Un proceso de oralidad en el que se escribía, en el que se transmitía el texto de boca en boca, y vamos a ver por qué ese texto oral puede ser considerado, de hecho, un texto con de transmisión confiable. Nos vamos a ocupar de ver algunos de estos ejemplos. Y también vamos a tener una siguiente etapa que es de escritura. Y luego esa escritura es transmitida hasta la invención de la imprenta, e incluso podríamos hablar de crítica textual de textos impresos, pero ya ahí no llegaríamos de ninguna forma al urtext, sino que llegaríamos eh, a ciertos manuscritos. Estos manuscritos, y aquí hay uno escrito eh, sobre, sobre papiro, que es la forma en que se escribían algunos de los textos, especialmente del Nuevo Testamento. Los manuscritos bíblicos son de dos tipos, ¿ok? O de tres si incluimos los papiros, porque los papiros no necesariamente se enrollaban. Pero nos enfocaremos en dos. Rollos. El rollo es un material escrito que se forma al unir parchos que luego se enrollan. Y el rollo era de hecho principalmente hecho con cuero. Y tenemos el códex, que el códex es el abuelo o el predecesor de lo que nosotros llamamos libro, que eran parchos en vez de ser enrollados o arrollados, como dicen en algunas partes de Sudamérica, aunque arrollado es destruido. El códex consistía en parchos doblados que luego se cosían para fácil lectura. Es como quien dice una tecnología nueva. De hecho, hay un video por ahí antiguo y que quizás, no antiguo, pero tiene ya unos 10, 11 años, que quizás algunos de ustedes lo han visto, en donde dos escribas están discutiendo sobre uno discute porque prefiere los rollos y otro discute porque el códex es mucho más fácil de usar y lo prefiere sobre el rollo. Entonces, el códex, pues sí, algo así. Este es de hecho el Codex Vaticanus. Es un texto, uno de los textos antiguos que
que tenemos y está, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante sobre él. Y dos materiales principales. El primer material era pergamino. El pergamino viene obviamente de Pérgamo. Es un material para escribir hecho con cuero animal. Procedimiento era más o menos como este, si pueden ver el video. Quizás debo explicar un poquito, así que vamos al principio del video. Esto que se tiene en la mano es un códex antiguo. Aquí hay copias del manuscrito, perdón, de pergaminos, copias. Ahí hay, estos son los cueros sin tratar, que se sumergían en agua por varios días, ocasiones semanas. Luego se limpiaban, se le quitaban todos los pelos, se aplanaban de modo que tuvieran una superficie lo más plana posible, se extendían y luego de extenderse también se limpiaban de modo que también su superficie fuese lo más plana posible. Algunas tradiciones todavía mantienen sus textos antiguos escritos en rollos de pergamino. Por ejemplo, eh, todas las sinagogas judías tienen un rollo que de la Torá que está hecho con pergamino y que está escrito a mano. Y para que tenga un ejemplo, el Antiguo Testamento, tener el Antiguo Testamento completo en rollos hechos con pergamino, para eso tú necesitarías unas 400 vacas o 400 o 600 corderos. Estamos hablando de miles y miles de dólares. Un rollo de la Torá solamente puede costar entre 15,000 y 30,000 dólares. No solamente hablamos de todo el Antiguo Testamento, sino de simplemente los primeros 5 libros. Así que lo que hacen las sinagogas es que recurren a donantes, o si son sinagogas de gente con dinero, hacen algún evento especial en donde todos puedan donar para tener la, eh, la, la Torá. Entonces, partiendo de ahí, sabemos que era sumamente caro tener toda la Biblia. Y es algo que aprovecho aquí para decirlo, nosotros deberíamos apreciar el hecho de que nosotros todos podemos tener el texto bíblico a mano, no solamente impreso, a mí me gusta todavía tenerlo impreso, sino también en nuestros dispositivos, eh, dispositivos celulares. Y es por esto que no solamente se escribía en pergamino, el pergamino era un material, a pesar de que perdurable, caro, también se usaba papiro, que era un material mucho más corriente y que se elaboraba con pencas de una planta acuática que lleva el mismo nombre. Algunos pudiesen pensar que lo que se hace es que se desenrolla la penca o el tallo, si me pueden entender, de esta planta acuática parecida al pendón, eh, o, y se eh, y entonces se extendía y se aplanaba hasta que pudiese ser usada como papel, pero realmente lo que se hacía era que se ponían de manera, se interceptaban como en una trama los tallos de esta planta, vertical eh, y horizontalmente, hasta llenar un espacio, luego se aplanaban o se aplanan, porque de hecho todavía ustedes pueden adquirir papiros con una piedra o con otro instrumento. De esa forma se tenía el producto final, que es esto, o
que vimos al principio, esto, donde si se fijan bien, no sé, la resolución de sus computadoras o si tienen una pantalla grande, se notan un poquito las tramas de, de estos, de estos tallos. ¿Ok? Y entonces, dicho esto y poniendo en en la mesa las definiciones de crítica textual, de testigos textuales, de variantes, del urtext, de autógrafo y traducciones del manuscrito, también los diferentes manuscritos, el rollo, el códex, y esto es importante que lo tengan en mente porque vamos a mencionar, y ustedes deben memorizar manuscritos que son códex, pero también deben memorizar manuscritos que son eh, rollos, y también deben memorizar el nombre de papiros, ¿ok? Que sirven como testigos del texto bíblico y que son importantes para la crítica textual. Dicho esto, entonces, hablemos, ¿por qué necesitamos, o permítanme decirles, hasta que ustedes puedan conversar conmigo al respecto, ¿por qué necesitamos una, un estudio de la crítica textual? ¿Por qué es importante esto? Y, y no podemos seguir adelante sin hablar sobre esto, porque no ha sido ni en una, ni en dos, ni en tres ocasiones en que me he visto involucrado directamente o indirectamente por otros amigos biblistas que tienen comentarios sobre esto, en discusiones sobre la validez de la crítica textual o su conexión con el satanismo y obviamente estoy bromeando, pero más o menos lo ven así, y el impulso de Satanás para que estudiemos esta, esta ciencia. Y hemos tenido que trabajar en educar. Ah, no sé si se puede educar por Twitter o por Instagram o en Facebook, lo dudo, pero una de las cosas que sí me gusta hacer cuando tengo la oportunidad es poder colaborar con pastores que le interesa, perdón, que sus congregaciones conozcan un poco sobre crítica textual y se quiten ese velo y sepan por qué es importante. Sabemos, repito, es un tema delicado porque el texto bíblico es nuestro texto sagrado para los que somos creyentes. Quizás hay estudiantes entre nosotros que están haciendo el diplomado por conocimiento general y no son creyentes, y me gustaría respetar eso, pero quienes somos creyentes consideramos el texto sagrado. Entonces, ¿por qué necesitamos crítica textual? Necesitamos crítica textual porque el texto es sagrado para nosotros. Y ese texto sagrado tiene variantes a través del tiempo en que se escribió, se copió eh, a mano por cientos de años. Y yo quiero saber realmente cómo esas variantes afectan mi teología y afectan también lo que yo conozco de Dios a través del texto bíblico, que gracias a Dios eh, no cambia. De hecho, tengo un amigo, se llama Kim Phillips, que es crítico textual, trabaja en el proyecto de manuscritos de la Universidad de Cambridge. Siempre pone comentarios en Twitter como, estuve leyendo el manuscrito tal del año 1200, y dice exactamente lo que debería decir. Está diciendo este manuscrito no tiene ninguna cuestión que me afectaría como creyente, un creyente también. Pero una de las cosas que me gustaría destacar en este punto es que debemos notar que se están validando nuevos manuscritos en esta época a una velocidad impresionante. De hecho, hace poco tiempo se descubrieron eh, algunos
algunos manuscritos todavía en el Mar Muerto, en una cueva que le dicen la Cueva de los Horrores, y se le llama la Cueva de los Horrores porque se encontraron huesos como de 40 individuos, incluyendo mujeres, niños, también hombres, y todavía se siguen encontrando manuscritos. Y en ese sentido, me gustaría destacar tres cosas. Primero, tengamos cuidado con ediciones antiguas de manuales de crítica textual. En español tenemos poca cosa, casi nada, pero sí hay bastante en inglés. Casi todo lo escrito hasta el año 95 necesita ser actualizado. Entonces, tenemos que tener cuidado con, esta sería la segunda cosa, con las posiciones que se asumieron sobre la reconstrucción del texto bíblico cuando no se tenía a mano ni el 50% de los manuscritos que tenemos ahora. Ok, entonces, primero, cuidado con ediciones antiguas de crítica textual, y eso va a incluir aparatos críticos de ediciones antiguas de la Biblia hebrea o de la Biblia completa o del Nuevo Testamento en griego. Tengamos cuidado con posiciones que se asumieron cuando no se tenía a mano ni el 50% de los manuscritos que tenemos ahora. 3, mantengámonos al tanto con los avances que hay en crítica textual. Ok, esas tres cosas son importantes. ¿Cómo se van a mantener al tanto con los avances? Parte de mi propósito en este curso es dejarlos con recursos en línea donde ustedes pueden mantenerse actualizados en español, en inglés, donde ustedes se pueden mantener actualizados con respecto a los últimos avances en crítica textual. Así que no se turbe vuestro corazón. ¿Qué busca entonces la crítica textual? La crítica textual busca tres cosas. A ver si esto me permite copiar. Uno, la crítica textual busca originalidad, problema técnico, disculpen. Originalidad del manuscrito. Eso es lo primero que busca la crítica textual. Por ejemplo, en los últimos años se venden manuscritos hasta por eBay. Y hay manuscritos incluso apócrifos que dicen que en cierto modo van a ser una piedra de tropiezo o realmente un desvío importante para la crítica textual del texto bíblico que aparecen. Pero ¿son originales o son realmente lo que se conoce como un engaño? Entonces, esto es importante y los críticos textuales trabajan en esto. 2, distancia temporal entre copia y autógrafo. Y 3, cantidad de copias. Okay. Entonces, 1, originalidad del manuscrito. Es original, es de la época que se dice que es. Para eso, obviamente, aquí entran otras ciencias que estudian el material, estudian la tinta, estudian eh, la, la, la escritura, que dice de dónde proviene eh, el, el manuscrito. Literalmente hay personas que se especializan en, a través de la escritura, saber de dónde viene un manuscrito específico en hebreo o en griego. La distancia temporal que hay entre copia y autógrafo. Entonces, si creemos
que, por ejemplo, Apocalipsis fue escrito entre el año 90 y 95 después de Cristo, en el primer siglo. ¿Esta copia de qué año es? Del año 1000 después de Cristo, entonces tiene 900 años o del año 200 o del año 300. Y finalmente la cantidad de copias. Esas son las tres cosas que mide, en cierto modo, la crítica textual antes de estudiar las variantes dentro del texto. Entonces, un texto sería considerado como un testigo textual cuando cumple con estas tres cosas. Es de la época que se cree que es, cuando la distancia que hay entre este manuscrito y el autógrafo es corta. Entonces, mientras manuscritos más antiguos aparecen, más cercano estamos al urtext, pero al mismo tiempo, más seguro estamos de que hay un urtext. Porque esa es la cosa, hay textos de los que se desconfía que hay un urtext, sino que surgió como apócrifo o como un pseudo autógrafo, es decir, como diciendo que lo escribió tal persona, pero realmente fueron siglos después. Y cantidad de copias. Mientras más copias tenemos de este libro, más importante es para la crítica textual. Estas tres cosas son sumamente importantes. Ok, entonces quiero mencionar antes de cerrar, y pueden ir poniendo sus preguntas en el chat y las iremos considerando. Quiero, hasta donde nos sea posible, hablar sobre algunos testigos importantes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Hoy solamente vamos a ver los testigos más antiguos. No vamos a enfocarnos en testigos más recientes, algunos muy, muy, muy importantes, pero que lo veremos cuando estemos estudiando específicamente las diferentes secciones de la Biblia. El primero que vamos a ver es la Septuaginta, conocida también por como la versión de los 70. De hecho, Septuaginta en latín significa 70. ¿Okay? Simplemente 70. Por eso también sus siglas en números romanos. 70. Que hasta donde creemos es la traducción más antigua de la Biblia hebrea que conocemos. Algunos conocen la leyenda de cómo surgió, pero me gustaría mencionarla. Según la leyenda, uno de los Ptolomeos, reyes de Alejandría, le solicitó al sumo sacerdote en Jerusalén que enviara a un grupo de eruditos o escribas que conocieran no solamente el texto en hebreo, sino también fueran conocedores del griego, para que tradujeran toda la Biblia, o todo el Antiguo Testamento o Biblia hebrea. Y esto es importante, vamos a referirnos al Antiguo Testamento como Biblia hebrea, y vamos a referirnos al Nuevo Testamento como Nuevo Testamento griego. Okay. Entonces pidió que le enviaran estos eruditos para traducir toda la Biblia hebrea, el Tanaj, y de esa forma poder tenerlo, este grupo importante de libros, junto con los demás libros dentro de la importante, valga la redundancia, Biblioteca de Alejandría. Y esto se hizo porque había una comunidad importante de judíos en Egipto, que se conocía como Alejandría, en la época. Según la leyenda, se mandaron 7 traductores por cada, o 6 traductores por cada tribu, siendo un grupo de 72. Y entonces estas personas estuvieron en 72 cuartos diferentes y durante 72 días estuvieron traduciendo el texto del hebreo al griego, y todos vinieron con
la misma traducción. Obviamente esto no lo podemos comprobar, así que se considera una leyenda, y lo que es probable que haya pasado es que estos 70 o 72 traductores hayan trabajado exclusivamente en el texto de la Torá y que luego los demás libros de la Biblia hebrea, junto con otros libros que vamos a ver contiene la Septuaginta, surgieron orgánicamente a través del tiempo. Algunos se incluyeron que solamente eran importantes para la comunidad judía en la diáspora o los judíos de habla griega. La Septuaginta difiere de la Biblia hebrea principalmente en el número de libros y en su orden. Por ejemplo, la Biblia hebrea pasa del Pentateuco, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, luego Primera y Segunda de Reyes y luego Isaías. La Septuaginta tiene un orden parecido al que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, pero no igual, ¿ok? Así que luego hablaremos sobre orden. Y la Septuaginta tiene un grupo de libros que la Biblia hebrea no tiene. Entonces se le agrega Judith, Tobit o Tobías, primera, segunda, tercera y cuarta de Macabeos, Odas, la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Ben Siraj o eclesiástico, los salmos de Salomón, Susana, Daniel y Bel y el dragón. Ok. Muchos de estos libros no sabemos si se escribieron originalmente en hebreo, aunque sí tenemos copias de algunos de estos libros o parte de copia de algunos de estos libros en hebreo. Por ejemplo, Tobit, Tobías, Judith, Primera de Macabeos y Eclesiástico aparece en hebreo. De hecho, el texto que tenemos en griego tiene un prólogo en donde habla el traductor de las decisiones que tomó. El traductor es el nieto del autor original de Eclesiástico. Probablemente se escribieron algunos de estos también en arameo, pero no lo tenemos. Otros, como Segunda de Macabeos, su sabiduría, las adiciones a Esther, sí sabemos que definitivamente se escribieron originalmente en griego, perdón. De otros no tenemos la más mínima certeza. Y no fueron incluidos en el cambio de la Biblia hebrea, lo que siempre resultó de alguna otra manera sospechoso. Ahora, algo que a la gente no le gusta. La Septuaginta era el Antiguo Testamento que usaban los primeros cristianos, ya que para finales del siglo I, la mayoría de los cristianos y ya principios del siglo II, la mayoría de los cristianos eran de habla griega. Y esto lo vemos probado en que muchos de los versículos del Antiguo Testamento citados en el Nuevo Testamento, con 2 o 3 excepciones en donde, en un caso particular Pedro y en un caso particular Pablo, traducen directamente el texto desde un texto parecido al texto masorético. Y luego vamos a saber por qué digo un texto parecido al texto masorético. Pero casi todos los versículos, con excepción de estos 2 o 3 que se usan en el Nuevo Testamento en griego, son textualmente citados desde la versión griega del Antiguo Testamento. Eran también usados por los judíos de habla griega. En algunos casos, no, algunas personas dicen que hasta el siglo II, Lange, también profesor de la Universidad de Cambridge, ha escrito un libro que se llama Jafet en las tiendas de Set, y prueba cómo el texto griego se usó no solamente de la Septuaginta, sino de otras traducciones griegas del Antiguo Testamento, hasta probablemente el siglo VIII y principios del siglo IX
de nuestra era. Pero los judíos se fueron apegando más y más a su ideal de usar la Biblia hebrea, alegando que la traducción en griego cambiaba el sentido del texto original para poder conectar la profecía del Antiguo Testamento con Cristo y coronarlo como Mesías. Y así ha sido hasta nuestros días. Entonces, aquí es importante. Yo no estoy necesariamente de acuerdo, y este es no necesariamente una posición técnica, sino una posición personal basada en hechos. Cuando se habla de libros apócrifos, son libros que nunca fueron incluidos dentro de un canon, y entonces de repente aparecen como si fueran autoritativos. Estos libros no son apócrifos, sino que son libros de un segundo canon. Y este canon fue aceptado por la iglesia cristiana en general, incluyendo los protestantes, hasta un par de siglos después de la Reforma. Es en la Reforma en donde estos libros se ponen en duda. De hecho, si ustedes van a una Reina Valera, a la Biblia del Oso, si van a la traducción, a la revisión de Valera, de la traducción de Reina, se van a encontrar que a pesar de que ellos eran protestantes, estas traducciones incluían los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos. También van a encontrar que la Biblia de Lutero, que no era católico, sino iniciador de la Reforma Protestante, cuando hizo la traducción, contiene los libros deuterocanónicos. Y también vamos a encontrar que la Biblia usada por Calvino y sus seguidores también incluía los libros deuterocanónicos. Son Lutero y Calvino que ponen estos libros en duda a causa de que la comunidad judía no los usa. Entonces se ponen en duda y finalmente en el siglo XIX se sacan de los cánones protestantes. De hecho, pueden ver también, y creo que Editorial CLIE ha sacado en español un grupo de comentarios, son del siglo XIX, buenos, aunque obviamente tienen sus limitaciones a causa de que se ha avanzado muchísimo en crítica textual desde el siglo XIX hasta ahora, pero los comentarios que se usaban hasta el siglo XIX y principios del siglo XX incluyen referencias, comentarios evangélicos, protestantes, incluyen referencia a libros deuterocanónicos. Entonces, alguien puso la pregunta aquí, no lo voy a dejar al final. Pedro, Pablo predicaron de la Septuaginta. Sí. Veamos algunas diferencias textuales que hay entre la Septuaginta y el texto masorético. Hablo del texto masorético, es el texto hebreo que nosotros tenemos. Lo vamos a ver en un ratito. Como se darán cuenta, y no voy a... Es el texto hebreo y este es el texto griego. El texto griego es del mismo versículo que es el texto hebreo. Pero pueden ver el tamaño del texto hebreo y compararlo con el texto griego. Obviamente el texto griego contiene más. Job 2:9 lo conocemos. Dice, aquí de la Reina Valera contemporánea, su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes fiel tu integridad? Maldice a Dios y muérete. De hecho, en hebreo dice, bendice a Dios. Y esa es otra cuestión textual. Los escribas no incluían palabras descompuestas al lado del nombre de Dios. Y vamos a ver algunas variantes provocadas por escribas de palabras que eran descompuestas porque no querían, por ejemplo, no escribe maldición al lado del nombre de Dios. Y por eso el texto dice, y lo tenemos aquí, dice, Barej Elohim Vamut. Bendice al Señor y muere, aunque es un eufemismo o un disfemismo, de hecho. Lo que quiere decir es, maldice a Dios y muere.
Ahora veamos el texto griego, esta es mi traducción. Dice, mucho tiempo después, su esposa le dijo, ¿cuánto más aguantarás diciendo, mira, será solo un poco tiempo y recibiré la esperanza de mi liberación? Mira que tu memoria ha sido removida de la tierra. Hijos e hijas, labores y dolores de mi vientre, esfuerzo que en vano precisé. Y tú te desmoronas entre gusanos mientras pasas la noche al aire libre. Y yo, la errante y la sirvienta, de lugar en lugar y de casa en casa, esperando a que el sol se ponga para poder descansar del trabajo y el dolor que me afrenta, dile algo a Dios y muérete. Fíjense que también la Septuaginta usa un disfemismo. No dice maldice, sino que dice dile algo a Dios eh, y muérete. Hay otros textos como esto dentro de la Septuaginta que también tienen amplitud. Hay diferencias en el orden de ciertos libros, por ejemplo, el orden de Jeremías o de Esther es caótico en relación al texto masorético o el texto que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Es muy diferente. Después de cierto capítulo, usa capítulos del final y los pone al principio, ordenándolos de modo que tenga un sentido cronológico. Es muy interesante. Vamos a estar profundizando un poquito más de eso, pero este es uno de los testigos, la Septuaginta. El otro testigo textual, y voy en orden, y ya nos quedan nueve minutos, así que voy a ir súper rápido. Dice, es los rollos del Mar Muerto. Este cuerpo de rollos, y vamos a verlo cuando estemos hablando de crítica textual del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas páginas donde ustedes pueden tener contacto directo con alguno de los rollos o con todos. Son un grupo de rollos que fueron encontrados en cuevas alrededor del Mar Muerto, en Qumran y En Gedi. En Gedi es la fuente en donde se escondía David, y representan el texto hebreo más antiguo que se ha encontrado hasta la fecha. Hasta que se encontraron los rollos del Mar Muerto, el texto hebreo más antiguo que nosotros teníamos era del año 1050 después de Cristo. Los rollos del Mar Muerto preceden a este texto por 1000 o más años. O sea, no estamos hablando de 100, de 200. Y recuerden que una de las tres cosas que se toman en cuenta en crítica textual es la cantidad de años que hay entre el texto y el autógrafo. Estos textos están mucho más cerca de los autógrafos y son muy similares en muchos casos a los textos que nosotros tenemos en el texto masorético al día de hoy. En algunos casos, y lo vamos también a ver dentro de esta clase, vamos a ver lo que se parece más a la Septuaginta que el texto masorético. Lian pregunta por qué se dan esos cambios de amplitud en la Septuaginta, son añadidos al texto original o por qué se daban. En algunos casos, el texto de los rollos del Mar Muerto se parece al texto de la Septuaginta, por lo que se cree que el texto de la Septuaginta, el texto hebreo, es un texto diferente al texto masorético, pero no lo tenemos a mano. Sí podemos confirmar a través de los rollos del Mar Muerto que algunas de esas amplitudes y algunos de los añadidos se dieron porque era un texto hebreo diferente en algunos casos. En otros casos, Liam, esta amplitud se da por paráfrasis. No todos los libros de la Septuaginta siguen el mismo patrón. Y vamos a ver en la próxima semana que hay libros de la Septuaginta que son más literales, hay libros de la Septuaginta que son más funcionales, dando el sentido, y hay otros libros que tienen incluso el sentido tienen más la estructura de una paráfrasis. Entonces, esto es lo que puedo decir.
Entonces, estos rollos fueron escritos y preservados hasta donde se conoce. Obviamente hay algunos eruditos que dicen que no solamente era este grupo, por una secta judía llamada los esenios, que se aislaron de la sociedad en el siglo I antes de Cristo, creando su propia comunidad donde se dedicaban exclusivamente a la religión. Ahí no solamente se encontraron rollos, se encontraron estas vasijas, que es donde ellos guardaban los rollos, otros también vasijas, lámparas. Estos son, de hecho, tefilim, son los objetos de oración que se ponen los judíos, que contienen una porción de las escrituras y se lo ponen en la frente o en la mano y se lo amarran en el brazo. Tazones, peines, vasos ceremoniales, etcétera. Como les dije, algunos de los rollos del Mar Muerto tienen mayor similitud a la Septuaginta que el texto tradicional hebreo. Y eso en cierto sentido muestra que los traductores griegos deben de haber usado un texto hebreo más parecido a los del Mar Muerto. Pero todavía hay preguntas. ¿Son más confiables? ¿Son más cercanos? Algunos piensan que sí porque son más viejos. Textos de 2000 años son menos propensos a la corrupción, lo que sugiere que reflejan en cierto modo un sentido original. La Vulgata Latina también, y voy mencionando todos estos textos antes del texto masorético porque el texto masorético que tenemos es del siglo XI de nuestra era, pero la Vulgata Latina es la traducción que hace Jerónimo al latín del texto de la Biblia. El Papa Damaso se lo comisionó en el año 382 y él la terminó unos 20 años después, 20 y algo de años después, en el año 405. Esta traducción no fue aceptada inmediatamente. Y no fue aceptada inmediatamente porque lo que se tenía en proyecto al principio era que Jerónimo tomara todas las traducciones que se habían hecho al latín y desde el griego, recuerden que usaban la Biblia, el Antiguo Testamento en griego en particular y el Nuevo Testamento en griego, en cierto modo hicieron una revisión y una mejor edición porque algunos estaban deteriorados o el latín no era muy bueno porque quienes lo tradujeron no conocían bien el griego. Pero Jerónimo, al ver que estaban tan deteriorados estos textos del Antiguo Testamento, decidió traducir los textos que estaban en la Biblia hebrea desde el hebreo, lo que le dio en algunas partes un sentido diferente al texto. De hecho, hay una correspondencia entre Agustín, que se conoce también como San Agustín, y Jerónimo, que algunos también conocen como San Jerónimo, porque Agustín se sintió ofendido con su traducción. De hecho, dice, si me permiten leer, tengo aquí, dice, te pido, por favor, esto cuando simplemente tenían algunos de los textos a 10 años de su traducción, en el año 394, que no te dediques a la labor de traducir el texto al latín, los sagrados libros canónicos, al menos que no sigas el texto que nosotros hemos usado de la Septuaginta, cuya autoridad es digna y de alta estima. Por mi parte, no puedo expresar mi maravilla a todo lo que tú has hecho a la fecha y que has encontrado en el texto hebreo y que muchos traductores no han podido conectar en su lenguaje. Pero no puedo decir nada de los 70, porque tenían armonía en mente y en espíritu, superando lo que nosotros hemos encontrado, incluso en algunos hombres al día de hoy. Y continúa la carta pidiéndole por favor que se atenga a traducir desde el texto griego y no desde la Septuaginta. Entonces, tardaron
quizás un siglo en aceptar el texto de la Vulgata, pero todos sabemos que también se convirtió en una especie de texto autoritativo después de algunos años. La Pechita, no sabemos mucho. Pechita, como la Vulgata, significa simple, común, es decir, en el idioma del pueblo. No sabemos mucho de su historia, solamente que empezó a circular desde el siglo V entre los cristianos de Siria, y finalmente, y bueno, quiero aclarar algo, y si me dan 2 minutos, vamos a reducir el tiempo de preguntas a 8 minutos, y me disculpan, pero me gustaría como concluir esta parte, si me dan permiso, por favor. Eh, Algunos consideran la Pechita como el texto autoritativo, como una mejor versión de las escrituras. Recuerden que la Pechita es una traducción. ¿Ok? Y al mismo tiempo, no tenemos un texto tan antiguo de la Pechita. Cuando digo tan antiguo, es no tenemos textos completos del siglo V, sino posteriores. Entonces tenemos que tener cuidado. Alguna persona pregunta, ¿debería comprar una Pechita para traducir la Biblia? Si no conoces siriaco y vas a leer una traducción al español de una traducción del hebreo y del griego, lo mejor es que quizás lo tenga por estudio, pero también tienes que tener en cuenta que es una traducción de una traducción y hay que tener cuidado. Finalmente quiero mencionar el texto de los samaritanos y dejarlo a partir de aquí para continuar la próxima clase, que se conoce como Pentateuco samaritano. Son solamente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, por eso Pentateuco está escrito en caracteres del hebreo antiguo o Ketaf Ivrit, a diferencia del texto masorético que está escrito en Ketaf Ashurim o en arameo, con caracteres arameos, y tiene algunas ideologías insertadas. Por ejemplo, desde el principio se pone al monte Gerizim y a Siquem como centros de adoración. En el caso de Siquem, los editores del Pentateuco samaritano lo insertan en el texto desde Génesis 12 y desde Génesis 33, 18, 20. Hay algunas correcciones al texto para darle sentido. Por ejemplo, Génesis 2:2 dice que Dios terminó de trabajar en el séptimo día. Dice, como también lo hace la Septuaginta, Dios terminó de trabajar en el sexto día. Y hay cambios lingüísticos por cuestiones dialectales. Vamos a dejarlo aquí, señores, y abrimos para preguntas y comentarios. Voy a empezar respondiendo algunas de las preguntas que hay dentro del chat. Respondí algunas. Creo que solamente me quedó una. ¿Por qué los judíos aceptaron traducir libros apócrifos? Estos eran judíos de la diáspora, entonces eran un canon para ellos. Y como les digo, libros apócrifos son otros. Esto es un segundo canon. Yo no necesariamente lo llamaría apócrifos. Nosotros hemos crecido obviamente dentro de la tradición donde los considera como libros católicos. Los católicos y los ortodoxos, y de hecho también la Iglesia Cóptica, ha mantenido estos libros porque desde el principio, desde la Iglesia griega primitiva, se han usado. Entonces ellos lo que han hecho es continuar con esa traducción. José Romero también pregunta, ¿hay interlineales de la Septuaginta? Sí, sí los hay. Y hay traducciones, hay una traducción al español muy buena de un doctor español llamado Antonio Fernández Marcos, creo. Puedo confirmar ahora mismo y ubicar ahí. ¿Alguien más tiene preguntas?
José Gómez dice, la Septuaginta está un poco relegada respecto del texto masorético. Cuando dices relegada, ¿a qué te refieres, José? Si puedes ponerlo en el chat. En lo que Jorge Gómez, que dice la Septuaginta está un poco relegada respecto al texto masorético, responde, da más importancia a esta versión que la Septuaginta. Mira, en traducción se consideran ambas cosas. De hecho, el hecho de que la Septuaginta sea un testigo significa que en traducción, cuando nos vemos, digamos que trancados, decimos en República Dominicana, con algún texto de interpretación difícil, recurrimos a la Septuaginta. Y entonces, digamos que es un testigo importante, pero debe estar relegada porque es una traducción. Entonces, cuando consideramos testigos, consideramos mejor textos que están escritos en hebreo a textos que están escritos en griego. Pero sigue siendo importante para el conocimiento de frases y de palabras que nosotros no conocemos bien desde el hebreo. El doctor Natalio Fernández Marcos se llama. Tradujo la Septuaginta, la pueden adquirir, pero también eh, si quieren ver por lo menos los libros deuterocanónicos, en algunos casos han sido traducidos directamente de la Septuaginta, en otros casos de la Vulgata. Entonces eso es importante. Jesús utilizó la Septuaginta, no estoy seguro, José, pero probablemente no, porque ya Jesús se mueve dentro de un ambiente exclusivamente judío, arameo, aunque sí sabemos que Galilea tenía una alta influencia griega. Liam, y si puedes abrir tu cámara, por favor, te lo agradezco. Sí, buenas tardes, profesor. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, bueno, mi pregunta era más por una curiosidad por la Biblia Peshitta. Tenía dos preguntas en específico. La primera era que, bueno, según lo que había escuchado, que la Biblia Peshitta era una traducción al arameo y esto genera pues cierto interés, ¿no? Particular, porque era el idioma que se hablaba, ¿no? En el entorno de Jesús y demás. Entonces, claro, mi pregunta era si es que el siriaco, entonces, que sería una forma de arameo, cuál es la relación entre el siriaco, ¿no? Y el arameo, que se hablaba en la época de Jesús. Y segundo, ¿cómo sí se produjo esta traducción, ¿no? ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué comunidad habrá hecho esa traducción, ¿no? Al siriaco. Sí. Obviamente, pues, vamos a ampliar un poquito más sobre eso, pero la comunidad que lo usaba era la comunidad siria. Entonces eran cristianos que estaban ubicados, cristianos de Oriente, generalmente se les conoce junto con los cópticos, que estaban ubicados en el área de Siria, probablemente Persia, pero este es un arameo siriaco. Entonces el arameo es una variante dialectal diferente al hablado por Jesús, que era arameo galileo. Entonces el arameo galileo no solamente no se escribía con los mismos caracteres, se escribía con caracteres como los que tenemos en el texto masorético, y hay pruebas de que Jesús de hecho hablaba más hebreo que arameo galileo. No sé si vieron recientemente, el Papa Francisco está con Netanyahu hace un par de años y le dicen, sabemos que Jesús hablaba en hebreo, en arameo, dice el Papa, y Netanyahu dice en hebreo. El Papa dice en arameo y Netanyahu dice no, en hebreo. Y es porque se sabe por los comunicados que se usaban en el área, algunos otros documentos, fragmentos de documentos, que los
en el área de Judea, el hebreo no era solamente una lengua litúrgica, sino que también una lengua de interacción entre gente racialmente hebrea. Entonces, probablemente pasaría como pasa en países como Guatemala, México, donde hay lenguas indígenas, Ecuador, Perú, donde la gente aprende el lenguaje nacional, que en este caso sería en cierto modo un hebreo mezclado con arameo, y habla en su entorno el dialecto o la lengua de su comunidad, pero también había conocimiento del griego y lo sabemos porque muchos de los discípulos tenían nombres griegos. Entonces se movía en un ambiente poliglotal, eso es en la época. Decir que la Pechita está escrita en el idioma que hablaba Jesús es demasiado. La distancia que hay temporal es mucha. Estamos hablando de 300 años de diferencia, casi 400 años. Y las diferencias dialectales también son importantes. Muchas gracias, profesor. Muy buena pregunta. José Romero dice, ¿usted le da un peso sagrado a los libros deuterocanónicos? No, yo no se lo doy, yo soy protestante, no los he usado y de hecho mi tradición no lo usa, pero sí le doy una importancia dentro de la crítica textual y le doy una importancia histórica. Al mismo tiempo, también respeto a las tradiciones cristianas que consideran estos libros sagrados. Obviamente me preguntaste sobre mi posición personal, no la posición general, te digo mi posición personal. ¿Alguien más? Gonzalo, los apóstoles probablemente eran políglotas. Quizás no a un punto en donde podían hablar totalmente bien o a un alto nivel ciertas lenguas, pero sí en un punto en que pudiesen comunicarse en griego, latín, arameo y también hebreo por cuestiones ya familiares, religiosas y raciales, étnicas. Entonces, es un entorno donde hablar varios idiomas era importante. Consideremos los samaritanos. Los samaritanos hablaban una lengua que era diferente, un dialecto diferente al que hablaba el resto de las personas habitantes en Judea. Sin embargo, Jesús se comunica con las samaritanas sin traductor. Ella no habla la misma lengua que habla Jesús. ¿Qué hablaron? Obviamente hablaron una lengua en la que ambos pudiesen interactuar. Bueno, nuestro tiempo pasó. José Romero dice, los judíos que hicieron la Septuaginta le dieron un peso sagrado a los deuterocanónicos. Claro, por eso están ahí y estuvieron incluso usadas por los judíos en la diáspora hasta el siglo VIII como dije, eran considerados sagrados para ellos. Obviamente, señores, dije al principio, inerrancia, infalibilidad, cuestiones doctrinales, pausa. Aquí estamos hablando de textos y de una ciencia. Entonces, obviamente vamos a conectar con teología, con doctrina, con exégesis, pero ahora mismo, para que sus sensibilidades quizás no se hieran o no entren en una crisis de fe, es importante que sepan que estamos hablando de testigos del texto bíblico y vamos a ver muchas cosas, incluso más raras. Señores, muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. He disfrutado muchísimo dar esta clase. Espero que todos lo hayan disfrutado. Y estamos en contacto. Dejo con Mariam para que cierre y nos despida. Gracias. Bueno, estimados estudiantes, yo creo que nos vamos contentos con estas dos clases que hemos recibido hoy, muy interesantes, mucho conocimiento. Y yo creo que como las midieron ustedes, el próximo sábado no vamos a faltar. Entonces recuerden hacer sus tareas, recuerden entrar al campo.